Bueno, Shalom Ubraja, muy buenas noches. Shalom More, Shalom More. Buenas noches, More. Shalom, Shalom More. Bienvenidos todos, cada uno de ustedes, a esta clase del día de hoy. Bueno, el tema que veremos en este día va a ser el tema de los futuros, los tiempos en futuro, ¿verdad? Entonces, vamos a, antes que nada, vamos a hacer una tefilá para honrar al Eterno, invitarlo en medio de nosotros. Así que voy a silenciar un momento sus audios y espero pues me acompañen en cada uno de sus casas con esta tefilá. Padre Celestial, Rey del cielo y de la tierra, te damos las gracias a Kadosh Baruj Hu por un día más de vida. Te damos gracias porque tú has estado con nosotros en cada momento y en cada lugar vas delante de nosotros. Te pedimos por este momento para que seas tú nuestro Elohim, nuestro Rey, en medio de cada una de nuestras vidas, fortaleciendo nuestras vidas, que sea tu presencia, dándonos de tu Ruach HaKodesh para que venga la sabiduría, el entendimiento, y para que esta enseñanza sea guardada en bendición en los corazones de cada uno de los que estamos en este lugar. Aprovechamos también para pedirte por la salud, Adonai, de cada uno de los enfermos del pueblo de Israel. Adonai, te pedimos que tú seas obrando grandemente sobre ellos y en especial deseamos pedir por la vida del Señor Giovanni Toro Osorio para que seas tú bendiciéndose, dándole vida, salvándole de la muerte, para que sea tu grandeza sobre él, que así sea tu voluntad. Y este estudio pedimos por la refúa Shlema sobre esta vida y sobre todos aquellos que necesiten de tu ayuda, Kadosh Baruj Hu. Así sea. Amén, amén, amén. Amén. Amén, amén. Muy buenas noches, nuevamente. Buenas noches. Bueno, vamos a aprovechar el día de hoy con este shiur, un pequeño shiur sobre el tiempo futuro para construir verbos en tiempos futuros, ¿cierto? Entonces, pues para lograr eso, vamos a decir que se necesitan de algunos prefijos, ¿sí? Necesitamos agregar o, digamos, dentro de los prefijos que ya hemos aprendido, vamos a usar 4 más: la Aleph, la Yod, la Tap y la Nun, ¿listo? Estos 4 van a ser usados como prefijos, pero son especialmente usados para la construcción de tiempos en futuro, ¿listo? ¿De qué depende usar la Aleph, la Yod, la Tap o la Nun? Depende del pronombre, ¿sí? Entonces, si por ejemplo el pronombre es una primera persona, lo que haríamos es usar la Aleph, ¿cierto? En primera persona singular, ¿listo? En general, casi todos los prefijos del futuro se van a usar con la Tap o la Yod, ¿listo? Alguno de estos dos. Y esta nun va a ser usada en la primera persona en plural, anahnu, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a ver otra cualidad en los tiempos futuros, y es que en general los verbos se comportan con 2 características. Nosotros vimos en la clase de los pasados que la raíz de un verbo es el catal, ¿cierto? El catal. Pero aquí para definir la raíz del verbo es el ictol, ¿listo? O el ikrap, ¿cierto? O el ikrap, ¿listos? ¿Qué sucede con estas 2 raíces? Lo que sucede es que los verbos se van a comportar con con estas 2, hay unos verbos que se van a comportar con estas 2 nekudot, y habrán otros que serán con estas otras 2 nekudot, la sheva y la pataj, o la sheva y la jolem. Por eso queremos mostrar las 2 opciones, ¿cierto? De hecho, hay más opciones en las que puede ir una sheva con una hirik, ¿listo? Pero eso, vamos a empezar a entender este tema solamente con estas 2 raíces, ¿listo? Entonces, hay verbos, vuelvo y repito, que se van a comportar
con las vocales la sheba y la del holem, pero habrán otros que no usarán estas nekudot, sino que usarán la sheba y la pataj, ¿sí? Entonces no todos se usarán las mismas vocales, sino estos dos estilos. Bueno, entonces vamos a ver cómo sucede esto en la primera persona. ¿Listo? En la primera persona, que en este caso sería Ani, ¿verdad? Que cada uno de nosotros ya sabemos qué es Ani, ¿verdad? Ani es yo. Yo. Muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Pues tenemos la raíz de este es una acción cualquiera, puede ser un verbo cualquiera. Si ustedes se dan cuenta, es la misma raíz del pasado. Ka, ta, katal. Solamente que aquí se está usando esa misma raíz para el tiempo futuro. ¿Listo? Entonces, el ictol, aquí en este caso perderá la iot, no va a tomar la iot porque la iot, lo vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, es el prefijo para cuando es tercera persona masculina singular. ¿Cuál es esa persona? ¿Quién me ayuda? Es como un trabalenguas, ¿no? La tercera persona singular masculina. Él, Él, correcto. él. Entonces, en el caso de él, vamos a usar el prefijo iot, ¿listo? Pero como este no es ese caso, tendremos que usar aleph, como lo vemos acá, ¿cierto? Entonces, a partir de esta aleph, vemos aquí a la izquierda que viene la estructura, la aleph se acompañará con una segol, luego la letra que sigue tendrá que venir con sheba, y la que sigue tendrá que ir con jolem. Eso es lo que quiere decir esta estructura, ¿listo? En los casos de que el verbo no se comporte con una sheba y una jolem, será una sheba y una pataj, como les dije desde un principio. ¿Listo? ¿Cómo vamos a saber? Pues tenemos que conocer los verbos. Tenemos que conocer los verbos para saber cuál es ese verbo específico, cuál de estas dos estructuras tomará. ¿Listo? Es algo pues que nos lo dará la experiencia a través de memorizar los verbos. Bueno. Entonces, solamente para que ustedes los van a lograr ver, digamos, en las lecturas, o podemos ir como alimentándonos día a día de nuevos verbos. Tarea que, de hecho, digamos, hablamos en la clase pasada de que íbamos a enviar actividades diarias, pero bueno, no se ha hecho y vamos a hacerlo porque a mí realmente se me había pasado. Entonces vamos a hacer eso para que, digamos, nos compenetremos un poco más con más léxico del hebreo, ¿verdad? Entonces, creo que con la Aleph es claro, ¿verdad? En el caso de la primera persona, que aquí diría yo caminé o caminaré, realmente esa es la expresión real, porque es en el futuro, caminaré, cantaré, trabajaré, bueno, es la acción que vaya a tomar aquí después de la ale, ¿listo? Entonces, de igual manera va a comportarse en la segunda persona singular, masculino y femenino, pero con una variante, que estas van a tomar el prefijo de la tab, ¿listo? De la tab. ¿Qué va a suceder? Esta tab va a ser siempre acompañada con una hirik. La hirik es ese puntito de allá abajo que es una i, ¿verdad? Y va a suceder lo mismo. Y va a ir sheba holem o sheba patah en el caso que el verbo tome alguna de estas dos características, ¿listo? Entonces, ¿alguien desea, hagamos el ejercicio, por favor, alguien que me ayude a leer esta palabra de acá? ¿Quién desea hacerlo? Sin problema. More, gracias, More. Bueno, Gabriel. Attack, tiquetol. Bueno, Tiquetol. digamos, nosotros vimos también la clase pasada, volvimos y volvimos a repasar esta regla porque de hecho, en la clase pasada salió una duda. Tictol. Es correcto. Si va al principio suena E, si no va al principio suena sin vocal. Sí, me he equivocado. Solamente recordar eso. Tic-tol. ¿Listos? Attack tic-tol. Patricia, ayúdame con la de abajo. Patricia. Shalom, More. Hola.
Entonces, es as, ¿Sí? ¿Cómo lo leerías acá? ahí están seguidas las chevanas. Ah, correcto. Entonces, se pronuncia la primera, ¿cierto? Entonces No. sería tique, No. Por ejemplo, eso fue un tema que estuvo en la evaluación. sería Espérame un segundo, hagamos con la ticteroy. claridad de esto. ¿Listo? Esto fue un tema de la evaluación que muchos, pues aunque era una regla fácil que la vimos en las primeras clases, pero vi que muchos no lo tenían claro. La primera suena sin vocal. Es lo mismo que acá, la primera, o sea, digamos, si no está al principio, la que va a seguir aquí va a sonar sin vocal. Pero la segunda es la que ya va a decir la E. ¿Listo? Listo, Patricia, dale. Entonces sería tictelí. Tictelí. Listo, muy bien. Entonces, bueno, ¿qué sucede? Que la segunda persona en singular masculino no va a usarse de la misma manera que en la femenina. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, los dos empiezan con este prefijo, pero en la femenina viene un sufijo. ¿Cuál es ese sufijo? La iot. ¿Listo? Entonces vamos a ver aquí la estructura. Pues esta estructura es muy fácil porque es la misma que está en la alef, ¿no? Solamente cambia la tab. Pero aquí va a haber una variante y es que vamos a agregar esa iot y la anterior a esa iot se va a decir con una jirik. ¿Listo? Entonces aquí ya lo vemos, sería tic telu. Esto solamente va a suceder con la segunda persona en singular femenino. O sea, el femenino va a agregarse una iot aquí al final, que eso es lo que llamamos un sufijo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, ya tenemos la primera persona, la segunda persona. Vamos a revisar la tercera persona. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede en la tercera persona? Yo les comenté, les anticipé que la tercera persona en masculino se va a decir con la iot, ¿cierto? La clase pasada también dijimos que las raíces de los tiempos gramaticales se ven en la tercera persona en singular. Por eso aquí pusimos las raíces del ictol, que es la misma que ustedes van a encontrar en la tercera persona en singular. De aquí, siendo esta la base, se van a construir las demás, ¿cierto? Se van a construir de aquí las demás. Gabriel o Gladys, Gladys mejor. ¿Me ayudarías acá? Sí. O ictol. U, U, ictol. ictol. Muy bien. ¿Qué significa esto? Nosotros, ellos, Por ejemplo, este es en singular, ¿verdad? Tercera persona singular. él. Él. Y este puede ser un verbo, una acción cualquiera en el futuro, ¿no? Entonces puedes decir cualquier acción. Bueno, él hablará, por decirlo así. Hablará Sí. en términos futuros, ¿verdad? Sí. Listo, muy bien. Voy a pedirle el favor a Elizabeth. Ayúdame, por favor, con esta segunda. More, ¿Sí? disculpe una preguntita. En la Torá sale es decir, la acción también, o encontramos una acción, o es decir, en este tipo de ictol, un Sí, ejemplo. claro. O sea, el Ah, ictol puede reemplazarse por cualquier verbo. ¿Listo? ok, ok. Por eso digo que esto es cualquier acción. ¿Listo? Gracias. Vale. Elizabeth, Hola, buenas noches. buenas noches. Y Tistol. Y tictol. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Uno pensaría que aquí seguiría la regla que las terceras personas van con yo, pero no. La tercera persona singular femenino va nuevamente con la tab. ¿Listo? Entonces vuelve y se repite la estructura que nosotros vimos en la segunda persona. Voy a mostrarlo acá. ¿Cierto? Esta de acá. Vuelve y se repite esta de acá. Se repite para la tercera persona. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Pues que viene con el pronombre de ella, que es he, y no habrían más diferencias, ¿cierto? Entonces,
Pues esta es la estructura que se usa, simplemente lo que nos va a decir es el pronombre a qué contexto o a qué persona nos estamos refiriendo, en qué contexto estamos hablando. ¿Listo? Entonces, estos son Ajá. temas pues que, digamos, vamos a ver que son alrededor de 7 pronombres y cada uno tiene una estructura independiente, entonces es simplemente memorizárnosla para poder utilizarla. Gracias, Elizabeth. Bueno, voy a pedirle Bueno, favor a otra de nada. persona. Helen Rocío Sanabria. Buenas noches. Buenas noches, More. Helen, ¿nos ayudas a leer la última frase de acá? La de abajo. Claro, es anagno, Ajá, con el punto era I, ¿verdad? correcto. Nik, tol. Nictol. Muy bien. Entonces, aquí ya es lo que Nos, yo les anticipaba. Este prefijo del anun se usará en el caso de primera persona plural. ¿Qué significará esto? ¿Qué significado le puedes dar? nosotros leeremos o bailaremos o Exacto. oraremos. Muy bien. Exacto, muy bien. Nosotros y alguna acción en el futuro. Ujú. Nuevamente, que el prefijo que se va a usar es la nun. ¿Listo? Muy bien, gracias, Helen. Con gusto. Vamos a preguntarle a Marcela Mendezú. Marcela, ¿cómo estás? Bien, shalom con Shalom. todos. Bien, tú eres de Perú, ¿verdad? Callao, Perú, sí. Ah, qué bueno. Listo, muy bien. Ujú. Entonces, ayúdame con la lectura. Esta es la segunda persona en plural masculino. Ahora ya acabamos de ver los singulares, ahora vamos a ver los plurales. ¿Listo? Ayúdame a leerlo. Sí. Aten, Atem, Ujú. aten, eh, aten. y tictol, tú, lu, tictol, Listo. algo Esta así. realmente se lee como E. ¿Listo? No como O. Ya. Sería tic, te, Tic, te, tel, lu. lu. Oh, correcto, muy bien. Listo, ¿qué podría traducir esto? ¿Qué traducción le podrías dar? Ustedes hablarán, ustedes correrán. Muy bien, Ujú. exacto, exacto. Sí, Ustedes, porque esto es segunda persona, ¿cierto? plural, Entonces ya claro. sabemos, no debemos caer en esa confusión entre ustedes y ellos, ¿cierto? Que eso pasa mucho. Muy Así bien, es. excelente. Ujú. Bueno, ahora le voy a Ahora, preguntar gracias, a Jacqueline Alzate. Jacqueline, ayúdame con esta. La segunda persona en plural femenino. Se dice aten, titolna. Perfecto, muy bien. Entonces sería tic-tol-na, ¿cierto? Hay dos sheva, no vienen seguidas, por lo que no va a cumplir la regla de las dos sheva seguidas. Aquí va a sonar sin vocal y acá sin vocal. Excelente, muy bien. Ayúdame a darle alguna traducción. Sería ustedes caminarán. Muy bien. Ellas, refiriéndose a ellas. A ellas. Claro, muy bien, excelente. Entonces, bueno, vamos a ver las cualidades de la estructura, ¿no? Estas dos, que son los plurales, van a tener prefijo y van a tener un sufijo, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? El prefijo va a ser el de la tap con la i, y el sufijo en el caso de la segunda persona será la vap, ¿cierto? La vap. Pero cuando es femenino se le agregará una na, con una g al final. Eso es la única variante, digamos que es el caso más especial en que no se lleva como con ninguna relación, ¿cierto? Pensaríamos que estos dos deberían tener alguna relación, pero realmente su sufijo es diferente. ¿Listo? Entonces, nuevamente, digamos, repasando aquí las dos conjugaciones que pueden tener entre el ictol y el icrap, habrán unas palabras que podrán sonar atem tictol,
pero si usamos esta, podrá sonar aten, tikrabna, ¿sí? Si llegamos a usar este verbo de acá, ¿qué hacemos? Reemplazaríamos esta K, esta kuf, quedaría igual, reemplazaríamos aquí la tap por la resh, que es de este verbo, y en vez de la lamed iría la bet, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sonaría? Tik, rabna, tik, rabna, ¿sí? ¿Me voy a entender? Bueno, acá este está un poco más complejo porque pues es un poco más largo. Vamos a pedirle el favor a alguien más para que nos ayude a conjugar este de aquí, pero usando el que tenemos, el de ikrab, ¿listo? Vamos a ver a quién le pedimos el favor. Va a decirle a María Lourdes. ¿Cómo estás, María? Vamos a hacer ejercicios, ¿cierto? Aquí está la primera opción, que es con este ictol, pero también tenemos la opción en que sea una estructura sheva patah, que es el verbo ikrab. ¿Listo? Dorothy. Hola, More. Bueno, Dorothy, ¿cómo podríamos hacer esta segunda persona en plural, pero con este verbo que está acá? ¿Cómo es que es? Ikrat. Ikrab. Sí. Ikrat. Bueno, Aquí sería está. con... Es que casi no le he comprendido. Tengo que quitar la K. Por eso... Bueno, no hay problema, te voy a explicar. Yo les había comentado que la estructura básica de estos verbos que están acá arriba se encuentran en la tercera persona singular. El singular. Pero ¿cuál es el es el- prefijo? ¿Cuál es el prefijo para la tercera persona en singular? La tercera persona del Voy a singular. mostrarlo porque de pronto no nos acordamos. Es Ahí este, mira, acá está en la estructura, es Es la iot. la iot. Es la iot, Entonces, sí. si tú ves esta iot es porque eso hace parte de la estructura básica, ¿cierto? El verbo en sí va a empezar desde acá. Entonces, si vamos a construir otro pronombre, tendremos que quitar esta iot si no es tercera persona singular masculina. Entonces, por ejemplo, en este caso, que es el caso de la segunda persona en plural, quitaremos esta iot y pondremos la tap, Tap. ¿cierto? Una Ya no tap. será la iot, sino la tap. Que vamos a seguir a espera. escribir las tres letras del verbo, que serán las que irán, digamos, acá, en vez de la K, en vez de la Espera un Q. momentico. Sí. Pero esa cheva no suena en este momento, esa segunda vocal no suena, ¿cierto? ¿Cuál? ¿La que estaría acá? La que está con la kuf, la que está con la kuf. Usted me dice me dice el otro que es ikrat, que es el otro verbo. Entonces, bueno, aquí ¿qué va a suceder? Ya no vamos a usar el verbo ictol. Este ya no lo vamos a Ictol. usar. Entonces lo voy a quitar de acá. ¿Listo? Lo voy a quitar. Sí, ya porque no lo vamos a usar. exactamente. Entonces, ¿qué usaríamos? Va el prefijo, digo, pondría. La kuf, Bueno, con la pondríamos la Q. la kuf, ¿Con qué le ponemos? ¿Qué le pongo a la Q? la kuf con la chevat, pero esa no suena. Correcto. Y luego ponemos. O la resh con la patag, esa sí suena. Muy bien. Y Bueno, después patag. seguimos con la bat, que es con la La bet. con Esa la, es la bet. La Ajá. bet. Listo. Bueno. Ahí ya quedaría. Bien. Entonces sería tips, tirad. No, digamos ahí tú estás diciendo tirar, pero como si hubiera No, una tip. resh acá. Tip era tirabut. No, porque en vez de la kuf estás pronunciando una resh, en vez de la kuf. Acá sería tik. Tik. Allá, tik, rabut, tik, Ajá. rabut. Entonces, leámoslo todo, desde el pronombre. Aten, tirak, bu. Tikra, porque por ejemplo acá puede sonar como esa conjugación kra, ¿sí? Puede construirse eso, tikra, bu. Tikra, bu. ¿Listo? Muy bien. Bueno, sí, ya lo entendí, Excelente, profe. Ya lo entendí. Listo, vamos a pedirle el favor a otra persona, Diana. Tapia. Profe,
¿Sí? Perdón. Sí. En ese caso que se hizo el cambio, ahí no iría con una cheva esa bet. Esa Ajá. res, la res no iría con cheva según la estructura. No, porque esa es esta parte de esta estructura de acá. Sí. Bueno, hay una cosa que digamos, se me olvidó comentarles. Por ejemplo, ustedes ven aquí en esta estructura que aquí sí conserva Sheba Holem, ¿cierto? Y aquí sí conserva la misma estructura acá, Sheba Patah, ¿cierto? Pero ¿qué sucede en la segunda persona plural? Y menos mal que nos haces esa pregunta, porque aquí en los dos casos se va a sonar con Sheba, en los dos casos. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí en los dos casos se va a sonar con Sheba. O sea, por ejemplo, acá lo pusimos mal. Entonces, ahí no sería con la patah, sino con la Sheba. Iría igualmente doble Sheba. ¿Por qué? Porque en la segunda persona plural masculino se va a conservar esta estructura igual en cuanto a las nekudot. ¿Listo? Entonces, eso más o menos pasa es en los masculinos. Por ejemplo, si vemos la tercera persona en plural, va a pasar lo mismo. Si nos damos cuenta, eso va a pasar en los que son plurales y que son masculinos. Las dos se van a conservar con Sheba, igual que sucede en la segunda persona en plural, es esta que acabo de cambiar. Las dos se van a conservar con Sheba. Entonces, eso es una buena pregunta. Jacqueline, ya que tú nos ayudaste a corregirlo, entonces, en vez de como lo dijo la señora Dorothy, con este cambio, ¿cómo lo diríamos? Jacqueline. Ahí se diría tir, re, bu. No. Sí. Tir, re, bu. Tic, rebu. Muy bien. Tic, rebu. Así sería la forma. ¿Lo leerías completo? Sería aten, tir, re, bu. Muy bien. Entonces, solamente esa sección, o sea, aunque aquí hay verbos que tienen ese tono musical que acaba con la O y otros diferentes que va con la A, en el caso que sea segunda persona plural, es decir, esto es clave, saber que son plurales. Aquí la estructura va a ser la misma. ¿Por qué es clave que se sepa que es plural masculino? Porque en la segunda y en la tercera persona las vocales se van a conservar igual en cualquier verbo. ¿Listo? Eso es clave. Listo, entonces ya hicimos este cambio, ahora vamos a hacer el cambio de esta palabra para usar más bien la que está en este verbo de acá. Voy a pedirle, bueno, hay alguien con la mano alzada, Helen, ¿tienes alguna duda? Sí, More, creo que entiendo que vienen estas dos estructuras y esta que estás viendo que cambiaste por la kaf, la resh, la patá y la bet es para plurales, es así. Y la que está con yod, kraf, la tet, la lamet es para singular. Singular, sí. Esta que está Es acá. así. Entonces, la estructura básica la vas a encontrar acá a la izquierda para que te puedas guiar. Entonces, esta es la estructura, va con yod. La segunda letra va a sonar con Sheba, la tercera va a sonar con Holem. Pero si el verbo, es que esto pasa en los futuros, ¿vale? En los pasados no pasa esto. Entonces, en el futuro pueden haber verbos que ya no van acá con Holem, sino que van con una patah. ¿Listo? Eso es lo que sucede. Entonces, va a pedirle el favor a la señora Luz Realpe. Ayúdame para poder construir esta. Voy a borrarlo, ¿no? Voy a borrarlo. Lo que no necesitamos, que serían estas de acá. ¿Qué haríamos en ese caso, señora Luz? Erepto, More. Entonces sería, después de, lógico, la tab, sería la kuf. Sí, pondríamos la kuf. Con el sheba, con el sheba. Bien. Luego la res. Sí. Con la patah. Muy bien. Y luego la bet. Ajá. Y se le agregaría entonces la nun. La nun y la hey, ¿cierto? Y la hey. Nun y con la patah o la kametz, con la hey. Entonces vamos a agregarle una sheva a esta bet, ¿listo? Vamos a agregarle una sheva para completar la nekudot de la bet, ¿listo?
Ayúdame a leerlo, Luz. Sería aten tik ravenat. Tik ravena. No. ¿Por qué? Porque acá no iría porque realmente como va esa no va al principio, es esa regla que decimos, si no va al principio, entonces va a sonar sin vocal. Entonces sería aten tik ravna. Listo. Muy bien, te voy a hacer una pregunta, Luz. ¿En qué caso una sheva que no va al principio puede sonar como Cuando van las dos shevat juntas. Es correcto, cuando van dos sheva junticas o seguidas. Por ejemplo, que esta sheva estuviera acá, entonces acá sonaría rbe, rbena. ¿Listo? Porque esta se leería sin vocal y la segunda con vocal. Excelente respuesta, muy bien. ¿Listo? Gracias, Jorge. Entonces, como vimos, esta de aquí, aunque es el mismo verbo, pero esta de acá se dejaron las dos shevas seguidas, porque así lo dice la estructura. Pero esta de acá ya no, porque en este caso, que es segunda persona plural femenino, puede conservar la estructura básica de este verbo, que es con la pataj. Pero aquí no, ¿listo? Muy bien. Vamos a continuar con la tercera persona en plural, masculino. ¿Listo? Ahora sí, Diana Tapia. Shalom, More. Shalom, compañeros. ¿Cómo estás? Diana. Bien. Me alegra, qué bueno. ¿Me ayudarías a leer esta palabra? Aten y no. Ikitelu. Dijiste atem, pero digamos aquí. No, perdón. Perdón. En Ikitelu. Bueno, acá lo pronunciaste con una I, Iki. Pero No es la I. una sheva. Estos son una sheva. No me di cuenta. Vale, no hay problema. Entonces es Iktelu. Iktelu. Listo. ¿Qué significado le podrías dar? Ellos comen. O comerán. Comerán. Sí, porque es en futuro. Muy bien. Sí. Entonces, en la tercera persona plural, nuevamente va a tomar la iot de la tercera persona masculina, pero por ser plural se le va a agregar un sufijo que es la va. ¿Cierto? Es la va. En ese caso, pues, esta será la forma en que se organizará esta estructura. Y como ya les dije, en esta palabra se conservará, en este tipo de verbo se conservará también que la doble sheva. ¿Listo? Entonces voy a pedirle el favor a Andrés. No, Andrés no. Vamos a pedirle el favor a... por acá tenemos a Marina. Muy buenas noches. Que nos ayudes a cambiar, en vez de este verbo, que es el delictol, al ikrab. Cambiemos este, por favor. Ayúdame a cambiarlo. Vamos a empezar a borrar la lamet y la tab. La tet. Entonces, ya te ayudé con la primera. ¿Qué más seguiría? Chalón, qué pena con usted, fue que hasta ahora entré a la reunión, entonces hasta ahora estoy como poniéndole cuidado qué es lo que estás explicando, qué pena. Listo. Llegué muy tarde. No hay problema. Voy a pedir el favor a otra persona. Ruth Muñoz. Shalom. Shalom, Nori, ¿cómo estás? Bien. Listo, Luz. Ruth, perdón. Ayúdame para construir aquí en este verbo, metamos este verbo que es el del ikrab. ¿Qué hago ahora? Entonces sería la resh. Sí. Con pataj. Pataj, no. Bueno, ¿por qué no? Aquí vemos la pataj, pero la estructura me dice que debe ir con...
Con la sheba. Va con Sheba. Ajá. Y ahora, La B. la bet. B. Listo, muy bien. Ahora ayúdame a pronunciarlo y a darle alguna traducción. Hem. Jikrebu. Ajá, pues está bien. Ikrebu. Ikrebu o Ikrebu. Está bien. Muy bien. Entonces, sería Hem, Ikrebu o Ikrebu. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esa es la manera de hacer estos cambios. Tenemos que tener muy en cuenta esa estructura que está diciendo. Sí, señora. Gracias, Ruth. Por ahí una preguntita. Sí, Gabriel. ¿Cuál es la forma más correcta para, para decirlo ahí? ¿Ikrebu o Ikrebu? Yo preferiría que se siguiera la regla que ya hemos enseñado. Ikrebu. Porque la primera suena sin vocal y la segunda va a sonar con I. Ikrebu. Gracias. ¿Listo? Entonces, perdón. Sí. En la anterior, no entiendo entonces por qué a la bet le agregó también una sheba. Porque se había quedado sin nekudot. Por eso, y aquí en este caso, ¿por qué no? Porque ya la nekudot es la bab. Esa es la nekudot de la bet. O sea, la vocal de la bet aquí es la U. Pero aquí no tenía un nekudot. ¿Sí me entiendes? O sea, aquí con qué lo podríamos decir. Podríamos usar una pataj, una jolem, una jirik. Pero en general cuando pasa esto se pone una sheba. Ah, ok. ¿Listo? Por eso, porque aquí, digamos, la que seguía ya es una sílaba diferente. Ajá. Es por eso. Aquí esta bab sigue siendo parte de esta sílaba. Sí. Entonces, por eso ahí no le pongo ninguna nekudot. ¿Listo? No es necesario. Bueno, ahora, la tercera persona en plural femenino. Esta se puede decir que es un poco más compleja, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque tiene un prefijo de una tab con una jirik y con un sufijo na, ¿cierto? Na. Entonces, voy a pedirle el favor a alguien. Amparo. Hola, buenas noches. Buenas noches, More. Buenas noches. Amparo, ayúdame a leer esta pequeña frase. Bueno, ahí dice en tipolena. Aquí te sonó como una P. ¿O me pareció? Sí, no, así lo dije, como una P. Pero realmente es una T, ¿no? Una T. ¿Ah? Realmente esta no es P, sino T. Entonces, tipo. No. No, porque no es P. Esta es una T. T de tetel. T de tetel. Tictolena. Tictolna. Tictolna. Ajá. Léelo nuevamente todo. En Tictolna. Tictolna. Muy bien. Tictolna. Tictolna. Bueno, ¿qué significado le podrías dar? Bueno, puede ser, ellas rezan. No, porque eso es presente. Pero estamos viendo el futuro. Ah, estamos viendo el futuro. Ellas rezarán. Es correcto, ellas rezarán. Muy bien. Listo. Ahora, Oscar, buenas noches. Shalom Ubraja. Oscar, ¿tienes audio? Oscar Britnews. No, no tiene audio. Se salvó Oscar. Señora Edut. Sí, More. Bueno, tú me vas a ayudar con algo. Gracias, Amparo. Muy amable. Listo, Edut, tú me vas a ayudar con algo. Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio con este verbo, que es el del iktol, y vamos a usar el ikrab. ¿Listo?
Te va a ayudar Listo. quitando pues lo que no necesitamos. Esta letra sí la necesitamos. Tú me dices qué hacemos ahora. Seguiríamos con la resh. Sí. Y resh con la patak. Correcto. Luego con la bet. Sí. Ay, pero. Sí. Quedaría así. Sí. Vamos a agregarle una sheva, porque esta se quedaría sin nekudot. ¿Listo? Ok. Vamos a agregarle esa sheva. Listo. ¿Cómo lo pronunciarías? Sería en tik. En tik ra na. Tik ra na. Muy bien. Podemos decir también, en este caso podemos hacer combinaciones del kra, kre, kri. ¿Sí? Ok. ¿Qué es la bondad de esta sheva? Que con esta sheva también se pueden construir bra, bre, bri, en caso que en vez de la kuf estuviera la bet acá. Se pueden construir esos bra, bre, bri, bro, bro. En este caso sería tikrabna. Tikrabna. Ok. Muy bien, excelente, muy bien. Listo, entonces vamos a hacer solamente unos ejemplos. Tenemos acá 3 verbos. Si quieren 3 personas que levanten la mano y vamos a hacer unos ejercicios acá con estos 3 verbos. ¿Listo? Unos ejercicios sencillos, no vamos a hacer nada complicado. ¿Nadie se anima? Listo, creo que no he llamado a Mauricio Barreno. Shalom, Mauricio. Erev Tov More Shalom. Erev Tov, Shalom Ubraja. Bueno, ayúdame a leer así es como encontramos el verbo en infinitivo. Y esta es la raíz de ese verbo. ¿Listo? Ayúdame a leer los dos. Le-e-o. Leo, ¿cierto? Y este. O es el otro. Leo. Muy bien. Este verbo significa amar. Ustedes lo van a encontrar en muchos contextos como aba. Si ven que acaba la alef sería esa primera A, la G conservaría la segunda A y la B pues la tercera A. Aba. ¿Listo? Así es más conocido la palabra amar. Aba. Pero viene del verbo o su raíz, el verbo en infinitivo es leo. Y la raíz es eop. Eop. ¿Listo? Vamos a construir esto en un tiempo futuro, uno fácil. El de yo amaré. ¿Qué haríamos? ¿Qué recuerdas, Mauricio? Vamos a empezar con Ani, ¿cierto? Con el pronombre Ani. Ani, ahí ya está. Ani. ¿Ahora qué hacemos? Sí, More, no recuerdo los... ¿Listo? No hay problema. Vamos a verlo. En la primera persona, entonces dice que le agregamos una alef. Y después de la alef, la primera letra se va a decir con una sheva y la segunda se va a decir con una jolem. ¿Listo? Entonces vamos a cambiarlo nuevamente. ¿Cómo cambiaría eso también? Un momento. Acá en el ejercicio. Acá pues hay casualmente una doble alef. Se transformaría una doble alef, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería? Espérenme un segundo, ya nos organizamos aquí. Un momento. Estoy organizando una cosa acá. Listo. Entonces, en el caso de la primera persona, pues ya tenemos una primera alef, ¿cierto? Ya tenemos esa primera alef. Y esta alef vamos a conservarla. ¿Listo? Esta alef se dice con, vamos a revisar otra vez la estructura, se dice con E, y luego viene la sheva y un jolem, en caso que lo aplique. Una sheva y un jolem. Entonces vamos a cambiar esas dos nekudot para que quede con la estructura correcta. Se va este jolem, le damos una sheva, y la segunda la vamos a decir con un jolem. Así.
Generalmente cuando quedan estas estructuras aquí, al final le agregamos una G, ¿cierto? Más por un orden ortográfico en el hebreo. Ani, bo, bo. ¿Listo? Bo, bo. Entonces es un poco confusa la pronunciación. Y este es un buen ejemplo porque pues casualmente es un verbo que ha empezado con alef, ¿cierto? Y adicional también pues tenía la misma nekudot en esa letra con la que se construye en el futuro, ¿listo? Entonces, ¿por qué la alef? Porque si nos damos cuenta, la ani empieza con una alef, por eso aquí también va a empezar con una alef. Bo, perdón, bo, ¿listos? Bueno, listo. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio. Bueno, este estaba como un poquito más complejo, ¿cierto? Como estamos hasta ahora empezando, pues le ayudé a Mauricio, pero la idea es que veamos diferentes ejemplos con otros verbos. ¿Listos? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver si de pronto Alejandra nos ayuda con estos dos verbos. ¿Cómo se pronuncia? Hola, Alejandra. Alejandra Galindo. Ah, no, pero ya creo que no tiene audio, no sé. Bueno, vamos a pedirle el favor a otra persona que no haya participado. Oscar, Patricia, Ruth Ríos. Hola, Ruth. Ruth Ríos, buenas noches. ¿Estás ahí? Listo, entonces, bueno, parece que el Ruth no está. No está Ruth, pero entonces lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo para que pues también veamos este otro ejemplo. ¿Cómo sería esta estructura de la segunda palabra? Se lee lirot. Lirot. Se podría pronunciar así, lirot, ¿cierto? Porque muchas veces aquí esta Sheval hace como una leve pausa. Entonces sería lirot. Viene la palabra o la raíz re. ¿Alguien le suena de pronto ese verbo? ¿Qué significará? Este es amar. Este es ver. Ver. ¿Listo? Lirot. Entonces, ¿Malo? ¿sí? ¿Re es malo o no? ¿Mano? No. No. Sería ver. ¿Listo? Sería el verbo ver. Ah, sí. Lirot. Entonces, bueno, vamos a ver cómo sería su construcción en el futuro y vamos a usar, bueno, ustedes díganme qué pronombre les gustaría que se usara. ¿El más difícil? ¿Hacemos con el más difícil? Sí, Moreno. Sí, claro. Listo, Moreno. vamos a hacerlo con el más difícil. En este caso, el más difícil, espérenme que tengo aquí. El más difícil es la tercera persona en plural, la tercera persona plural femenino. ¿Se acuerdan? Ese era muy complicado. ¿Cómo se dice la tercera persona en plural femenino? ¿Quién se acuerda? Eso es fácil, eso es fácil. A ver, esperen un segundo porque tengo un problema acá. Ya. Ah, no, pero este no es. ¿Listo? Entonces, este viene con un prefijo, pues será el mismo, el prefijo de la tap, con el dagesh y el hirik. Vamos a revisarlo sin embargo. Aquí está. Y al final le vamos a poner un na, al final de este verbo. ¿Qué sucede a veces cuando el verbo termina en hey? Ese hey se va. ¿Listo? Eso es una regla. Este hey se va. Porque, por ejemplo, aquí yo lo puse porque al final del verbo quedaba esta pronunciación bo, pero quedaba ahí como en el limbo, ¿sí? Entonces, en este caso, por ortografía era mejor agregarle esta hey. Aquí en este caso, ya como no va de últimas, ya no está de últimas, porque por eso aquí había una hey, entonces la quitamos. ¿Listo? La quitamos debido a esto. Por eso es que la quitamos. Y entonces agregamos una nun, un pataj y una hey. Entonces vean que nuevamente aquí otra vez la hey al final, ¿sí? Para que no quede como sola esa vocal, na, ¿listo?
¿Cuáles son las nekudot que deberían ir acá? Voy a revisar solamente, acá me faltó algo. No, ahí está bien. Entonces, la primera va con Sheva. La primera iría con Sheva y la segunda, algo pasó acá, pero ya miramos. Aquí va una Aleph y una Jolem. ¿Listo? Entonces vamos a ver nuevamente. Aquí se me olvidó poner la nekudot de esta letra. Vamos a revisar cómo está. ¿Cómo vamos? Entonces la primera con Sheva, la segunda con Jolem y viene el Na. ¿Listo? Vamos a ver cómo se lee. Hen, tiro, na. Tiro, na. Tiro, na. Tiro, na. Tiro, na. ¿Listos? Hen, tiro, na. Algo así. ¿Listo? ¿Por qué? Pues porque acá hay una leve pausa y luego da paso a la pronunciación de la O. ¿Listo? Tiro, na. ¿Sí? Sino que yo no lo puedo pronunciar muy fluidamente. ¿Listo? Esta sería una de las estructuras más difíciles. La otra estructura, que también es difícil, es la segunda persona en plural femenino. Pero vamos a dejarla para la pronunciación de este verbo de aquí. ¿Alguien quiere leer el verbo? Ese es riach. ¿Acá? Y esa es riach. Esa, No, esa R vibrante en el hebreo no existe. ¿Listo? Ok. Liariach. Liariach. Correcto. Liariach. ¿Cierto? Liariach es oler. ¿Listo? Es el verbo oler. ¿Cuál es su raíz? Riach. 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 ¿Listo? Riach. Entonces aquí, pues como ya sabemos, la lamed se va porque esta lamed nos hace decir oler. Aquí nos hace decir ver. Aquí amar. Pero aquí cuando ya le pusimos los prefijos, el prefijo en este caso sería yo amaré. Ellas verán. Y aquí, pues, por eso, ¿a qué iba yo? Pues porque por eso se pierde la L. La L se pierde porque empezamos a conjugar o en pasado, en presente o en futuro, ¿cierto? Pero si queremos hacer una conjugación en infinitivo, trabajar, correr, por ejemplo, ella se fue a trabajar. En ese caso, usaríamos la lamed, ¿listo? Al igual la lamed que es como prefijo, en la oración que yo acabé de hacer en español. Sería a, ¿verdad? Ella se fue a, esa sería la lamed, trabajar, en caso que esto fuera el verbo trabajar, ¿listo? Entonces, pues hay dos verbos seguidos, ella fue, el verbo fue, y el segundo se conjugaría en una forma infinitiva. Esa es la forma de usar estos verbos en un párrafo, ¿listo? Entonces, bueno, vamos a ver este verbo, que realmente este verbo es oler, y vamos a ver cómo sería usado con la segunda persona en plural femenino, que es el otro que les comenté que es un poco difícil. ¿Sí? Es que yo tengo una duda con el verbo ver, cuando usted lo conjugó en futuro, no entendí muy bien, ¿usted conjugó la raíz o el verbo? Porque, por ejemplo, la tat se perdió, sí. La bat se perdió. Sí, bueno, esta bat sí podemos saber por qué se perdió. Sí, sí, yo sé, pero la tab. La tab. Lo que sucede con las tab es que estas tab son usadas para construcción de tiempos en pasado. Nosotros lo vimos en la clase pasada. Entonces, en ese caso es mejor quitar la tab, o por eso se quita esa tab, para que no exista esa dualidad entre el tiempo futuro y pasado. Entonces, aquí se quita, y en la raíz, si tuviste la raíz, de hecho, la raíz también lo quitó porque había una G, la raíz del verbo. Entonces, la raíz del verbo es la que se usa, claro, esa es tu pregunta. La raíz del verbo es la que se usa
y la quitamos la hey, porque la hey ya no iba al final, sino que le agregamos un sufijo que es la nun, y nuevamente pues por regla del sufijo se termina con una hey. ¿Listo? Entonces, porque, por ejemplo, en el de arriba, en el verbo amar, no se usó la raíz, sino que o sí la usamos. Sí, porque la raíz en ese se caso usó la raíz, sí. es igual. La raíz Ya. era igual, no cambió. Listo. Pero aquí la raíz sí tiene una variación. ¿Listo? Bueno, gracias. Muy bien. Listo, no hay problema. Listo, entonces, ¿cuál es la segunda persona en plural femenino? ¿Quién se acuerda? Empieza con una Ale. Sí. Ahí empiezo yo. Aten. Atem, muy bien. Atem, bueno, aquí se me desorganizó un poco. Atem. Y ahora vamos a empezar con este verbo. Entonces, en general, estos que son de segunda persona y tercera persona, pero en femenino empiezan con una tap. ¿Cierto? Entonces es el ti, tir. Aquí, ¿qué va a suceder? Pues como vamos a cambiar bueno, ya les dije lo que iba a preguntar. La primera vocal es la sheva, ¿cierto? Entonces se va la jiri, se queda la sheva, y debido a eso se va la iot. ¿Listo? Porque la iot está haciendo parte de la vocal. Ya no es la iot, sino que es la sheva. ¿Me voy a entender esa parte? Sí. Voy a repetir. La vocal aquí era esta. Esta es la vocal. Pero la vocal la vamos a quitar y vamos a dejar la vocal que corresponde, que es la sheva. ¿Cuál es la segunda vocal? Segunda regla. Vamos a verlo aquí nuevamente. La segunda vocal es la jolem. Bueno, realmente miren que en la segunda y tercera persona se terminan las dos en na. O sea que no está, ya aquí en este sentido ya no está tan difícil. Entonces va la jolem, la nun, la kametz y la hey. ¿Así? Entonces, ¿cómo lo diríamos? Atem, realmente esto no es atem, sino atem, con n. Aquí me quedó mal. Atem, tirjona. ¿Listo? Tirjona. Atem, tirjona. ¿Listo? Si fuera para tercera persona plural masculino, cambiaría la nun por una mem. Y aquí lo que cambiaría es que ya no iría el sufijo na, sino que iría la bab. Esta bab viene con sure y creo que se iría el jolem. ¿Sí? Porque el jolem ya no sería la vocal, sino que sería la bab. ¿Listo? Vamos a verlo aquí en la tercera persona en plural masculino, que sería la bab. ¿Listo? En general irían dos sheva, como ustedes lo ven acá. Las dos que siguen irían con sheva. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que si yo le pongo la sheva aquí, esta sheva indicaría que sería tir, g, u. Tir, g, u. O sea, habrían dos vocales, lo que no sucede en el hebreo. No hay dos vocales seguidas. ¿Sí me entienden? Entonces, o no hay dos nekudot seguidas. Digámoslo así, no hay dos vocales seguidas, entonces hay que escoger una. ¿Cuál es la que se va a mantener? Pues la del sufijo, que le da la identidad del futuro para este tipo de estructura. Voy a volver a verlo, que es la segunda persona, realmente es esto. La segunda persona, acá está atem, y lo que construimos, tirhu, ¿listo? Esta tab de acá viene con un seré. No lo había puesto, el seré. ¿Listo? Bueno, eso sería todo hasta la clase de hoy. Esta construcción de los futuros. Eres todo, Moreno. Y sí, pues la idea es que nosotros podamos seguir practicando. Y me voy a poner juicioso pues para poder enviarles diariamente. Ya visto que la liga para que puedan repasar su lectura. Yo se las voy a enviar, al igual que un verbo para poder construir pasados y futuros, ya que conocemos Shalom.
במשך דור